yo. Obviamente. Pero sin duda alguna que la prominencia de la figura paterna se ve de alguna manera tocada colateralmente en esta situación. Jochi Gómez fue apresado en un momento determinado. Se le dictó medida de coerción de 3 meses. De esos 3 meses duró 1. Y pasado un tiempo, una juez decidió que ese caso por el que había sido sometido, por el que se le leyó coerción, se habría extinguido simple y llanamente porque dejó de haber un interés por parte de los denunciantes. Ahí está la foto de Jochi Gómez para que se hagan. Pero la figura de José Ángel Gómez Canaán, más conocido como Jochi Gómez, se encuentra en la investigación del contrato a suplir por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, que fue adjudicado a la empresa Transcore Latam. El director de la Dirección General de Compras y Contrataciones identificó que en uno de los documentos con la operación hubo un vínculo en la operación de Transcore Latam con la empresa Decolor, entidad que obtuvo un contrato de emisión de licencia de conducir, también controversial en la pasada administración, en donde aparece Jochi Gómez. Gómez sería uno de los responsables principales de la empresa Transcore Latam SRL, beneficiada con la adjudicación del contrato y que está presidida por el señor Pedro Vinicio Padovani. Miren, yo voy a verlo. Miren, fue señalado Jochi Gómez por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Eso fue una controversia pública como cómplice de un supuesto fraude con el supuesto algoritmo aquel de Leonel Fernández. En ese momento se le señaló. Nada más y nada menos. En tremendo. Así mismo es. Revolú. El Ministerio Público lo acusó en algún momento de piratería informática. Ese fue el caso en el que varias personas se querellaron diciendo que él había hecho uso inadecuado de la tecnología para usurpar funciones, su personalidad. Y luego este caso se extinguió en la justicia y se fue para su casa sin ningún caso, sin ningún pendiente. Y hoy lo volvemos a ver en esta operación. Según lo que relatan, él sería un, ¿cómo se dice? Un codeudor solidario en la operación, poniendo 176 millones, 170 y pico de millones de pesos como garantía dentro de la operación de esta licitación. Lo que uno se pregunta es hasta dónde esta persona, que ya se ha visto envuelta en otros escándalos, seguirá teniendo esa prominencia. Por ahí anda una fotografía con funcionarios en un asunto de emisión de licencias donde él tiene un contrato o tuvo un contrato con el Estado. Cosas muy delicadas. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la seguridad nacional. Imagínese usted una persona con este prontuario manejando el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Es algo que uno no se explica. En esto hay algo que resaltar. Todos los protocolos en cuanto a licitación, a proceso de compra, fueron violentados. ¿Cómo? Pregúntese usted y contéstese usted mismo. Porque uno no alcanza a entender cómo esto pudo haber ocurrido. Si no se hacen las denuncias que se hicieron públicamente, si no se hacen las investigaciones que se llevaron a cabo, probablemente el país estuviera envuelto en este caso en un pequeño conflicto de intereses, indelicadeza, póngale el nombre que usted quiera, pero donde hay nada más y nada menos que más de 1.300 millones de pesos dominicanos envueltos, que sirven para resolver una gran cantidad de problemas en el país y que no se sabe si realmente era el costo de lo que estábamos adquiriendo. Vamos a esperar a ver hasta dónde la justicia, el PETCA y demás hacen su trabajo en este caso. Ojalá y podamos tener una sentencia ejemplificadora. Yo no voy a ser como otros colegas que de golpe y porrazo han sentenciado a Hugo Veras en el proceso. Yo entiendo que la justicia deberá hacer su investigación, llegar hasta las últimas consecuencias, pero que no se quede en el discurso y la retórica, sino que sea realmente un proceso
que marque un antes y un después, porque la República Dominicana necesita de alguna manera que se visualice, aunque sea una gotita de cambio real en lo que refiere al manejo de la cosa pública. Yo he dicho que a mí me resulta muy difícil de entender cómo tú estás al frente de una institución, te pasan esta cantidad de dinero y tú no tienes a alguien en el que te apoye o tú mismo para verificar hasta el más mínimo de los detalles de eso. Cuando uno ve la denuncia que hizo Compras y Contrataciones o la investigación que ellos llevaron a cabo y todo lo que salió a relucir, uno dice, pero ahí no había nadie que revisara aquello. Que supuestamente se le hicieron varios llamados a la directiva del Intran. Y no hubo respuesta. Estas dificultades, estos pequeños marruños que se estaban haciendo, vamos a llamarlo pues en aquel entonces pequeñas contrariedades en los contratos, y aparentemente es lo que él confirma, no se hizo caso. O sea, se hizo caso omiso total de esos llamados que pretendía tomar una reunión con el director, o sea, de director a director, para tratar estos temas de manera que no saliera a la luz pública sin hacer pues un aclarando, ¿verdad?, interno de lo que está pasando, pero no se hizo caso alguno. Y llama la atención, sobre todo, Tomás, como bien dices, que ante este tipo de negociaciones, no estamos hablando de 100 pesos, ni siquiera 100,000 pesos, estamos hablando de millones, sobre todo para la seguridad vial del Gran Santo Domingo, una de las ciudades más importantes de la República Dominicana. ¿Cómo es que no se tiene ni siquiera a mano el perfil de quien usted le está comprando? Me llamó mucho la atención ese detalle que dijiste de que los perfiles, señores, empezando por las redes sociales, los perfiles de sus redes sociales no coinciden con el título, con el estilo de vida que corresponde con estos representantes de la compañía internacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el comité de seguridad de lo que se está tratando? O sea, usted llega a la puerta a cualquiera persona ofertándole cualquier propuesta y simplemente la aceptan así porque sí. Entonces son detalles que hay que tomarlo en cuenta porque es la seguridad nacional en la que estamos viendo afectados. Lamentable que salga envuelto este funcionario Hugo Veras, que hasta entonces pues se ha mantenido como un ente totalmente claro en sus acciones del puesto que está ocupando, pero esperemos entonces que la justicia por fin haga de su parte. Ya él, con haber renunciado prácticamente, o mejor dicho, una licencia sin derecho a pago, está mostrando o quiere mostrar parte de su inocencia. Ya le corresponde entonces al ente de la justicia el que haga su parte y que no se quede esto como los otros casos de este sistema de la Sirenita, Ariel y de todo, porque entre Acuario y no sé qué, no sé cuántos nombres extraños van a tener estos casos. Acuérdate que ya vamos por colibrí, estamos volando hace rato. Ya pasamos del agua entonces sí, a la tierra, al aire. Simplemente yo los veo como una forma de que se han hecho muchos mucha laraca de una sola novela, pero una novela que, caramba, no tiene fin. Esperemos que quizá esta, así como empezó, de una manera como sutil, por así decirlo, porque fue un caso que apenas se mencionó la semana pasada y como fue como de repente, sin mucho alboroto todavía, pero a ver si por fin le podemos poner un fin, porque caramba, tenemos expedientes, Tomás, de casos ahí, o sea, ¿cuál fue el primero? Yo no me acuerdo. ¿Tucán? No, el primero fue el de Jean Alain. No, el de Jean Alain. Pero Jean Alain ya está muy tranquilo en su casa. Sí, pero fue Medusa, uno de ellos fue. Medusa. Ahí está Medusa, está el Pulpo, Antipulpo fue el primero. ¿Pulpo? Sí, después fueron los Medusa, fue Coral, Medusa, Coral, por ahí se fue. Pero fíjate, decir que Compra y Contrataciones también detuvo una licitación que se tenía en el Ayuntamiento de Santiago, que ya se había abierto, por unos 1.700, cerca de 1.700 millones de pesos para la recogida de la basura, que abarcaría un periodo de 48 meses, o sea, los próximos 4 años, algo fuera de lo lógico, porque estamos hablando que a esta administración del ayuntamiento le quedan 8 meses. Tú sabes que la semana pasada estuvimos conversando con Pedro Gómez, que estuvo por aquí, que es regidor del ayuntamiento, y le preguntábamos a Pedro cuál era la realidad con la recogida de la basura, y me decía que ellos como concejales
le habían solicitado al alcalde que hiciera presión a las instituciones contratadas para que hagan la recogida de basura. Pero previo a Pedro, estuvo Giocapel Arias, que también es regidor, con nosotros aquí. Yo le planteé el tema y nos decía que de parte de ellos había una investigación con relación a la empresa llamada a recoger los desechos sólidos en Santiago, y que el argumento de ellos era que no tenían la capacidad porque tenían unidades vehiculares fuera de servicio y que tenían incluso personal que ya no estaba con ellos, y eso le estaba impidiendo ser efectivo en la recogida de la basura. Hay mucha basura en Santiago, sobre todo en los sectores más populosos. Lo cierto es que cuando uno oye hablar de esta licitación, uno dice, caramba, y entonces lo que queda pendiente de los contratos que ya se han contraído, ¿por qué no se hace que se cumpla eso antes de meter en una licitación? Estamos en campaña. Entonces, aparentemente, Compras y Contrataciones evidenció de que había irregularidades en el proceso del llamado a licitación y anuló esta propuesta de un nuevo contrato para la recogida de desechos sólidos. Casualmente, eso coincidió con la querella que estaba haciendo a través de los medios el actual alcalde y candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que hablaba hasta de secuestro de personal que andaba retirando una publicidad que, si no me equivoco, hay una rueda de prensa que se daría esta tarde o que se va a dar mañana por la parte afectada y a la parte que están responsabilizando por el supuesto secuestro de ese personal. Lo cierto es que todo esto enturbia mucho el escenario, y uno quiere pensar que habrá un momento en la República Dominicana en que cambiemos la manera de actuar, en que no todo el mundo tenga que creer que el funcionario que va a X posición va con la intención de llenarse los bolsillos. Ojalá que eso ocurriera. No parece que va a ocurrir, porque nos han hecho entender y nos han hecho parte de una cultura de tomar lo que no nos pertenece, lamentablemente. Está también el caso, lo acabas de mencionar, de estos supuestos secuestros que hubo del personal para retirar las vallas, específicamente del candidato por el PRM, Ulises Rodríguez, versus Abel Martínez. Abel Martínez alega que además, o aparte de ser el candidato a la presidencia, él sigue siendo el alcalde, y que pues las vallas que están siendo retiradas o que ya se retiraron, pues no estaban cumpliendo con los lineamientos formales para ser expuestas. Yo le reitero entonces a Abel Martínez que, así como él está haciendo su función de retirar las vallas, si es que de verdad están puestas ilícitamente, entonces mantenga su función de la recogida de basura y sobre todo de la limpieza de la ciudad Corazón, donde usted se destacó muy bien durante su primer periodo, y yo se lo aplaudí, siempre lo he aplaudido, de que usted podía transitar libremente por las aceras de Santiago sin encontrarse con el dichoso padre de familia o la madre soltera que tiene los puestos de trabajo en las aceras. O sea, yo como peatón no tenía que tirarme a la calle siendo víctima casi de que por la imprudencia del tráfico entonces me pudieran arrollar, que una vez sí me pasó por tener que desechar a alguien que estaba pues ejerciendo su función de padre de familia ahí en acera. Entonces, ya que estamos reiterando los pasos de retirar las vallas, muy bien, si de verdad se merecen, si no cumplen con lo establecido, vamos a renovar entonces esa función de limpiar nuevamente la ciudad Corazón, que fue por eso que usted fue electo en el segundo periodo, porque el primer periodo lo hizo de maravilla, pero entonces en el segundo, como ya tienen vista lo que es la presidencia, la campaña presidencial, entonces dejó ese pequeño detallito a un lado de mantener su función todavía activa aquí como síndico. Hay una situación ahí con el asunto de las vallas, de la publicidad, porque cuando se es juez y parte es muy difícil aplicar la justicia en este asunto. Si tú te pones a ver, Santiago tiene una inundación de vallas del alcalde en su proyecto presidencial y de los candidatos de su partido. Sí. Sobresalen por encima de cualquier partido. Y de los otros partidos también. Sí. Pero cuando tú haces la evaluación en sentido general, dices, wow, es arropado que estamos por la cantidad.
Entonces, ¿quién le va a decir al alcalde dónde sí y dónde no? Pero el alcalde va a decidir sobre la publicidad de los demás partidos. Aquí hay un asunto en el que debería haber un órgano que regule en este punto lo que refiere a la publicidad establecida en la ciudad, si se quiere mantener lo que usted decía, esa tranquilidad visual que hemos tenido durante algunos años por el asunto de la limpieza, del desahogo de las aceras, de la publicidad no tan abarcadora, ese ruido visual que provoca todo esto. Pero es muy difícil cuando tú eres el alcalde, entonces tú decides, mira, allí hay una valla, ahí no se puede poner valla, pero tú vas y colocas otra que quizá va por encima o perjudica más que la esa, pero nadie te puede decir nada porque tú eres el alcalde. Ese es el problema. Ese desbalance, aquí no se saben ser imparcial. Ese desbalance va a ser muy difícil de manejar. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato precisamente con lo que planteó el alcalde, esta vez en su posición de aspirante a la presidencia de la República para el 2024. Él dio a conocer cuál es su plan sobre seguridad de cara al año 2024 en caso de ser favorecido con el voto popular. No le cambie y regresamos de inmediato.